todos nos gustaría saber. ¿Qué llevó a Patricia a armar Resistencia? ¿Qué fue lo que le influenció? ¿Qué fue lo que la sociedad hizo que ella vaya y, más allá de la música, lleve sus escritos y lo haga fotocopias y lo reparta? ¿De dónde salió eso? Bueno, está más o menos un poco en el prólogo del libro, pero sintéticamente es mucho del libro que escribió Juan Carlos, que ahora es un libro formal. El año pasado estuvimos hablando bastante sobre esto en un encuentro especial que hubo sobre los lectores del boom glamour de joven y cómo nos influenciaba a un montón de gente, a mí entre ellos. Cuando leí las definiciones que estaba ahí, en mí fueron muy fuertes, me emocionaron mucho, me conmovieron, y luego buscando, investigando cosas en distintos lugares, cayeron a mis manos Vaselina y Reacción Punk, algunos fanzines, letras de grupos, Crack, Clash, Black Flag, todo en el mismo momento, no sé, me estallaron y me dieron ganas de expresarme de esa manera. Pero sinceramente uno de los empujones más grandes que recibí en mi vida fueron el aval de las cuestiones que hablaba Juan Carlos en el libro, como hacerlo uno mismo. Y yo realmente tuve una revelación hace poco cuando nos vimos y leíste el libro Do It, que yo no sabía que había sido en parte importante, porque creo que... Terry Rabbit. Claro, creo que no solamente le estaba relatando algo que estaba copiando, el punk dice que esto es uno de los principios punk, hacer las cosas por uno mismo. Creo que era un principio de él o de otras lecturas contraculturales y bueno, todo eso pues, a mí me influenció un montón, como a otras personas nos van influenciando distintas cosas. Eso a mí fue como lo más importante, luego hacerlo, y realmente cuando vi que podía escribir, fotocopiar y hacer lo que yo quería, la verdad me pareció una herramienta de libertad, así, poder hacer lo que yo quería, mucho más que con un grupo o con cualquier otro medio. Eso me fascinó. Así empecé, y eso está en todas las primeras hojas del libro, que están primero escritas a mano, después ya el segundo número empecé a escribir a máquina, y iba cada vez reduciendo más pequeño, porque quería que entrara más información. El primer Resistencia es del 84. Sí, diciembre del 84. Contanos cómo arrancaste sola, ahí ya llamaste gente para que empiece a colaborar contigo. ¿Cómo fue el reclutamiento, digamos, de alguna forma, para sacar el primer número? Que por ahí muchas veces el más importante es el que lleva a querer hacer un segundo. Entonces el primero por ahí no pasa nada, entonces te sentís cómoda, no hay un segundo. O sea, ¿con quién hiciste primero? ¿Alguien te ayudó? ¿Quién no te ayudó? ¿Quién? No, los primeros números los hice sola, y sí, nos ayudábamos entre todos, entre los punks ahí los que éramos amigos, nos inscribíamos con mucha gente de afuera, también leíamos Expreso Imaginario, otras revistas de acá, nos pasábamos información de la misma manera que ahora, pero bueno, con métodos más precarios, ¿no? Te tenías que pasar por ahí el nombre de un libro, y tenés que ver este libro, el nombre de una película, el nombre de un disco. Y bueno, esa es la mayor colaboración entre unos y otros. Luego, esos son los dos primeros números. En el tercer, hay un tercer número, entre medio está otro fanzine que hice con Fidel, que está acá la mamá de Fidel. Bueno, una coincidencia, ¿o no? Con Fidel Nadal y Horacio Amexane, también colaboraba bastante Félix, de Todos sus muertos, y la verdad que me parece el nombre está muy bueno, Quién se ve la causa del caos, y lo hacíamos así, con todo ese espíritu, ¿no? De crítica, furia, bueno, reportajes, escritos personales, letras de grupos de afuera, y básicamente hicimos eso en el 85 y 86, estos dos números de Quién sirve la causa del caos que también están acá. Y luego ya seguí con Resistencia, cada vez, bueno, no sé, hablando, era un momento así muy efervescente de la forma en que yo lo vivía, había muchos grupos,
No, mentira, no había muchos grupos. Había muy pocos grupos, había muy pocos lugares para tocar, pero había muchas cosas para hacer justamente por eso, ¿no? En el momento de luego de la dictadura, el inicio de la democracia, montones de cosas por hacer, por decir, por quebrar. Era un espacio, una bisagra así del tiempo que nos tocó pasar. Y bueno, es parecido al espíritu de obra, de autonomía y de querer hacer las cosas sí o sí. Y bueno, coincidían con otras cuestiones como abuso policial, entonces había que hacer algo por eso, y ahí en los fanzines se refleja lo que se hacía. Y por ahí es interesante leerlo, si alguien se anima con una lupa o como sea, porque hay relatos así como muy pasionales, tipo esto no puede ser, así unas críticas no puede ser. Hay gente que no puede creer que cayeras 72 horas en cana. ¿Cómo 72? Entrabas un viernes y salías un lunes. Sí. ¿Y por qué? Y porque, a ver, de cabo de guardia, venga, tenemos unos pibes acá hermosos. Pase, el de pelo para. Pase la otra. Pase el otro. Y así pasa. También estaba el tipo que iba a comprar una pizza, el tipo que iba a comprar un helado, el tipo que paró en vez de un taxi para un patrullero. Y nosotros tuvimos 30 días presos, Patricia, Pietrafes, amor, por bailar pogo. Hoy te pagan por bailar pogo. Para ver si la cancha de River funciona o no. Algo muy importante en Resistencia, al menos en los primeros números, sobre todo en el segundo, que hay una nota muy grande atrás, que por ahí es eso de las traducciones, de sacar de otros medios de afuera que llegaban y pasarlo, es como esto de, bueno, internet hace como todo más simple, pero en aquel momento por ahí no era tan simple, de hecho, tengo esta revista, leanla todos y por ahí era vos para traducir. Contame, ¿qué medios tenías de afuera, de dónde sacabas cosas, qué leías, cómo te llegaba? Sí, como dije antes, nos escribíamos y muchos nos repartíamos, tipo, vos escribiste con Brasil, yo con Inglaterra, nos íbamos dando direcciones, revistas, nos juntábamos mucho, como no había tantos recitales, a la noche, a tomar algo y a leer. Por eso una de las prólogos se llama Dedos Negros, porque la Máximo Rock and Roll se quedaban los dedos negros de pasar las hojas, ¿no? Y Máximo Rock and Roll era una revista que nos influyó mucho a distintas partes del mundo, en la misma época. Eso es fascinante. Traía reportes de escenas de distintas partes del mundo y por ese medio creamos como una red como es la de ahora, pero una red más básica y contra información, ¿no? De eso nos nutríamos y entonces particularmente a mí me gusta mucho mostrarle a otros lo que a mí me gustaba o no me gustaba, entonces con lo que podía traducía notas, fotocopiaba, se las daba uno a otro y otro a mí y así nos manejábamos, se iban armando los fanzines de esa forma. Ya todos estos números hasta finales de los 80 son bien desde adentro de la escena de punk rock, con un número que acá también tenemos a Marcelo y a Cintia que están ahí y que no sé, me emocionó también muchísimo que vinieran. Ellos dos hicieron esas tapas de resistencia que están colgadas a lo largo con serigrafía. Hicimos para el número 4 en el año 88 1000 números. Yo estaba re loca. 1000 números y tipo, teníamos 60 páginas con una letra que no se podía ni leer, explotaba de, como decía Juan, de cosas que no podía callar ni guardármelas, ni yo ni tantos otros. Y ellos hicieron esto, fue impresionante porque se hacen 1000 tapas distintas. Y bueno, no estaba yo sola para nada. En ese número también es la primera entrega del suplemento Worthy que hacía Marcelo sobre
películas así, no solamente de terror, sino bien gore y bien un estilo que en ese momento en Buenos Aires, en Argentina, la verdad no se tenía noticias, así que manejábamos todo ese tipo de información que nos costaba conseguir y la volcábamos toda ahí. Esto que decías de hacer la tapa, 1000 números, ¿cómo manejaban la distribución? O sea, eran 1000 números, pero ¿cómo manejabas esos 1000 números? ¿Cómo llegaba a la gente? ¿De dónde los manejabas? ¿Cómo se movía eso? Primero, de todos los primeros iba con una morral o una mochila, siempre cargaba fanzines y en los recitales solo cambiaba por algo, se lo daba a alguien. Después en el paracultural me dejaban la mitad de la barra, iba todos los días al paracultural, de lunes a lunes, y vendía mis fanzines y otros, incluso los de Batato, todos los que estuvieran ahí, o casi todos íbamos todos los días al paracultural. Y luego en algunas disquerías, ya cuando salió 1000 números, de hecho no vendí los 1000 números, todavía está ahí en esta mano, pero bueno, en la casa de mi papá hay un poco de espacio, pero sí, confiaba ciegamente en distribuir este tipo de información que quería dar a conocer, con muchos reportajes y comentarios, cosas que me parecían que estaban sucediendo que eran importantes. Y luego en algunas tiendas, no había en tantos lugares, tampoco había una serie de fanzine del Congreso, eso después. Así que lo buscaba en disquerías, iba a recitales, algunos por correo, mandaba un montón. En ese número hay una columna especial sobre cómo enviar cosas por correo, cómo reciclar estampillas, era una cosa en la que muchos de acá éramos expertos en un momento, porque si no gastabas mucho dinero en estampillas, entonces había una forma... Sí, en el correo que te cargaba todo. Claro, pero ponele, tenías que pintar las estampillas con boligoma, entonces cuando le ponían el sello, luego vos en tu casa la podías lavar y resbalaba en eso, porque la usaban en una... Era algo muy importante en el circuito público. Mandame las estampillas. Lavado de dinero. O viste, con vapor, había que pegarlas. Era todo un trámite, pero lo hacíamos muchísimo. Y era re normal, como ahora se utilizan esos medios. En ese momento teníamos esas herramientas a la mano y las usábamos casi que años. Bueno, en el número 4, Patricia acaba de decir que arrancó Marcelo a escribir sobre cine y eso. Quiero que Marcelo cuente cómo llegó a él la Resistencia y cómo quiso participar. ¿Qué dijo Patricia? Quiero hacer esto y esto, que cuenta ahora el comienzo de él dentro de la Resistencia.